Así es que bueno, voy a dar paso a la siguiente ponente, que es doña Inés Moreno Gil. Inés Moreno es jefe del área de higiene en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación. Y el título de su charla es Nueva normativa relativa al uso y prescripción de medicamentos. Cuando quieras, Inés. Pues muchas gracias por invitarme a estar aquí. Para mí es una oportunidad poder explicaros. Me oigo con eco, no sé si solo soy yo o ha habido algún problema. Vale, ahora ya creo que ya se ha solucionado. Pues primero, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es una oportunidad poder contaros todos los desarrollos normativos que estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura, porque desde luego que sabemos que hay mucha incertidumbre en el campo. Nos han llamado muchas veces a preguntarnos cómo va el Real Decreto y sabemos que tiene mucho impacto en el trabajo del día a día del veterinario prescriptor. Entonces, pues eso, quería aprovechar la oportunidad para invitarme a estar aquí y poder adelantaros algunas de las cosas que parece que ya están más claras de este desarrollo legislativo. Ahora voy a compartir pantalla. Bueno, pues primero haceros un poco una introducción del nuevo reglamento. Creo que casi todos lo conocéis ya y creo que Cristina lo ha mencionado. Es un nuevo reglamento, nos quedan 3 meses para su entrada en vigor y como característica de un reglamento europeo es algo de directa aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los desarrollos normativos en los que estamos trabajando a nivel nacional en ningún caso podrán ir en contra de lo establecido en este reglamento. ¿Cuál es nuestra intención a corto plazo? Pues derogar los 3 reales decretos que ahora mismo marcan más lo que es la prescripción veterinaria, el 109, que es el más conocido, el que más contenido abarca, pero también aprovechar y derogar el de venta a distancia y el de transmisión a presvet, pero no con la intención de eliminarlos, sino refundirlos en una única normativa por un tema de claridad normativa y cambiar pequeños matices de lo que estaban incluidos en estos 2 reglamentos. Este nuevo Real Decreto en el que estamos trabajando, ¿qué trae como novedad? Pues entre los aspectos más innovadores es la regulación de las plataformas de receta electrónica. Va a haber unos requisitos mínimos para estas plataformas con el objetivo no solo de garantizar la calidad de los datos que se nos vuelca al sistema Presvet, que es donde se comunican todos los datos de consumo de antibióticos por la que establece el Real Decreto 191, sino también para fomentar que las plataformas de receta no actúen, en cierto modo, facilitando lo que comúnmente se llama como receta inversa. Tienen que tener unos requisitos mínimos de trazabilidad que faciliten el control. Y bueno, en este sentido es totalmente novedoso porque hasta ahora no había nada regulado. También los minoristas, el reglamento los deja prácticamente a expensas del derecho nacional, la venta por internet y, sobre todo, lo que más afecta a los veterinarios de prescripción, las condiciones de prescripción y uso de medicamentos que hasta la fecha no estaban. Sí que tenían alguna normativa, pero desde luego que con la entrada en vigor de este nuevo reglamento, la manera de hacer una prescripción, por mucho que todos sepamos lo que es un uso racional, queda muy claramente reflejado. Ahora ya viene textual en el reglamento una serie de directrices, lo cual nos va a facilitar, por un lado, como veterinario prescriptor, conocer mejor cuáles son las obligaciones, conocer cuáles son las normas de una manera más clara, ya que tenemos una norma que nos lo incluye, y también va a facilitar el control del uso de esta prescripción, porque nos movemos con un ámbito reglamentario mucho más claro. Por ir un poco al grano, en este reglamento tenemos un artículo de prescripción veterinaria en el que nos establece que las prescripciones solo se expedirán tras un examen clínico o cualquier otra evaluación adecuada
del estado de salud de los animales por parte del veterinario. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, la prescripción tras un examen clínico debería de ser la más común, la más lógica, pero el reglamento nos deja esta otra posibilidad. ¿Cuál es el objetivo de este desarrollo normativo nacional? Pues estamos trabajando en definir qué se consideraría una evaluación adecuada equivalente a un examen clínico. Es decir, ¿qué condiciones tiene que tener esta prescripción veterinaria si no está acompañada de un examen clínico, que en ese caso está cristalino, para que se considere que se ha hecho con suficiente conocimiento de la explotación ganadera? Otra de lo que dispone este artículo es que un medicamento veterinario clasificado como sujeto a prescripción podría ser administrado precisamente personalmente por el veterinario y deja una coletilla en el derecho nacional. Nuestra intención es, sabéis que hasta ahora existe un registro obligatorio de todo lo que entra y sale del botiquín veterinario. No sabemos todavía esta parte cómo va a quedar, pero lo que nos han transmitido de manera más general es que a efectos del trabajo del día a día para un veterinario es casi más complicado llevar un registro del botiquín que emitir una prescripción, porque ahora tenemos unas herramientas electrónicas, las plataformas electrónicas, que hacen que si lo que queremos es simplificar burocracia para el veterinario prescriptor, quizás sea más rápido ir por esta vía. Esta parte todavía no la tenemos del todo cerrada, pero parece que hay bastante acuerdo en esta necesidad de simplificar el trámite que hasta ahora pedía el 109. Otra de las opciones que hable el reglamento es que una prescripción sea expedida por un profesional distinto de un veterinario. Sin embargo, en España tenemos una ley de profesiones sanitarias que delimita muy claramente cuáles son las competencias de un veterinario, por tanto, no se va a permitir reglamentariamente esto que el reglamento deja abierto, ya que chocaría con nuestra normativa nacional. Otra de las cosas que establece es que los medicamentos se utilizarán según los términos de la autorización de comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos desviar de nada de lo establecido en la ficha técnica. Esto a priori parece que puede generar dudas, porque hay casos en los que parece bastante de peso la necesidad de salirnos fuera de la ficha técnica y en ningún caso estarían siendo síntoma de un mal uso de antibióticos. Sin embargo, el reglamento lo dice claramente y no hay mucho margen para que un Estado miembro vaya en contra de lo que pone. Por tanto, es algo que por un lado nos puede parecer ilógico en ciertos casos, por otro lado también es una herramienta contra el mal uso, que creo que es lo que más pesó a la hora de ponerlo en el reglamento, pero hay que tener en cuenta la posibilidad de prescripción excepcional. Es decir, todo esto aplica siempre que no entremos en los artículos de prescripción excepcional, como voy a explicar más adelante. También detalla claramente que la cantidad prescrita debe ser la estrictamente necesaria para el tratamiento o terapia de que se trate. Debe de haber una correlación entre la cantidad que estoy prescribiendo y el tamaño del envase que estoy indicando en la receta para que se dispense. Es decir, no es justificable que para tratar 2 animales se compre una caja de 400 jeringas mamarias. No es justificable si hay algo disponible, un formato más pequeño. Por supuesto, siempre hay unas limitaciones de formato que es lo que es y nos tenemos que sujetar a ellas, pero tiene que ser siempre el tamaño más ajustado a la cantidad necesaria para esta prescripción. Esto ya estaba contemplado en la normativa nacional. Se ha reflejado también en esta normativa nacional y se pretende seguir en la misma línea la existencia de los sobrantes. Los sobrantes es algo que es necesario desde un punto de vista medioambiental, darles uso, también desde el punto de vista de la economía de explotación, y los sobrantes tienen su reconocimiento en la normativa. Pero ojo, que un sobrante, esta normativa lo deja muy claro, un sobrante es lo que es. Un sobrante no es un depósito de medicamentos ni un botiquín de urgencia. Un sobrante es lo que sobra de un tratamiento y que para utilizarlo tiene que ser autorizado con una segunda prescripción veterinaria. Otra novedad que nos trae este reglamento
es que la validez de la receta con antimicrobianos será de 5 días. Esto se acorta respecto a los periodos que teníamos en la normativa anterior, en la que hablábamos de un plazo de un mes en general para todos los medicamentos. Ahora esto parece que va a continuar en la misma línea, salvo para el caso de los antimicrobianos y los tratamientos crónicos en los que el plazo es más amplio. El formato de receta, seguimos contemplando la posibilidad de la prescripción electrónica. No se obliga a la prescripción electrónica, seguimos reflejando la posibilidad en la normativa de que esta receta sea manuscrita, pero sí que se van a hacer ajustes para garantizar que la receta sea original y no pueda ser duplicable. Es decir, por ejemplo, en una receta, no una receta firmada electrónica, sino una receta firmada electrónica, que aunque parezca que es lo mismo, hay un cierto matiz, porque uno tiene un archivo CSV que me verifica que es el original y el otro podría sacar infinitas copias. Entonces, en este sentido, también se va a regular para evitar pues que ahora mismo, pues con la receta firmada electrónicamente, todos con la pandemia nos hemos acostumbrado a firmar todo en PDF, da pie a que el formato que conocíamos, que era de un original y 2 copias, ya empieza a ser indistinguible cuando podemos sacar infinitas copias de una receta firmada electrónicamente. Entonces ahora se va a canalizar por 2 vías. O tenemos un archivo que nos garantiza que sea original, o vamos a continuar pidiendo que por lo menos se valide de forma manuscrita la receta. En relación a las condiciones de prescripción, el reglamento nos trae muchas novedades, en concreto para definir las posibilidades de tratamiento de animales que todavía no tienen síntomas clínicos. La posibilidad de tratar a un animal enfermo nunca nadie la ha cuestionado y ahí está, ni siquiera no ha sido cuestionada. Lo que el reglamento viene a regular es en qué casos podemos tratar un animal que no tiene síntomas. Entonces, lo regula restringiéndolo a casos muy concretos. En concreto, lo que es la prescripción metafiláctica, que ahora veremos en profundidad lo que es una prescripción metafiláctica, debe de ir vinculada al diagnóstico por un veterinario. En esto hay una doble lectura, porque un diagnóstico, tal como lo dice el reglamento, no nos queda claro hasta qué punto tiene que ser este diagnóstico. ¿Es un diagnóstico clínico? ¿Es un diagnóstico laboratorial? Esto va a quedar mucho más claro en la normativa nacional. Como norma general, cualquier prescripción debe de poder ser justificada en caso de un control oficial. El veterinario debe de guardar todos los datos que le han llevado a esta prescripción. Por ejemplo, si ha realizado un análisis clínico, pues siempre tiene que tener, yo les recomiendo que tengan bien archivado y ordenado, porque parece que los controles oficiales no tocan hasta que tocan. Entonces, la idea es que en concreto, con los fines metafilácticos, haya una clarificación mucho mayor de qué documentación o qué pasos tiene que dar un veterinario para que se considere que está justificada. Hay algunas partes de las condiciones para aplicar la metafilaxia que sería muy complicado reflejar en un Real Decreto. Por eso lo vamos a hacer en documentos aparte, documentos interpretativos de Real Decreto, pero que este acuerdo que se lleve a cabo con todas las comunidades autónomas serviría a efectos del control oficial. El reglamento habla de factores de riesgos, de criterios para ponerla en marcha y de periodos de riesgo. Todo esto es muy diferente según de qué especie estemos hablando, de qué tipo de producción. Va a ser un trabajo muy largo definirlo, porque la casuística es muy grande, las especies son muchas y la realidad de cada especie es muy diferente de una a otra. Entonces, tenemos por delante un largo trabajo, se irán acordando poco a poco y intentaremos que haya la menor inseguridad jurídica de cara a poder enfrentarse a un control oficial sobre si se está haciendo de manera correcta este uso profiláctico y metafiláctico. Lo que está claro, y ya no tenemos que esperar a ninguna directriz para interpretar, es que los medicamentos con fines metafilácticos solo se pueden prescribir durante un periodo de tiempo limitado que cubra el periodo de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que se den las condiciones para que
sea necesario un tratamiento metafiláctico, no implica que haya barra libre, que podamos seguir usándolo durante años. Es decir, un tratamiento metafiláctico es un acto clínico como tal. Por tanto, si la situación se repite mes tras mes, tiene que ser reevaluada. No podemos prescribir una metafilaxia de rutina ni en ningún caso. Entre las condiciones de uso de antimicrobianos, deja muy claro el reglamento cuál es su intención. De manera general, no se pueden usar para compensar ni una falta de higiene, ni una cría que no sea sostenible, ni una falta de cuidados, ni una mala gestión de las explotaciones ganaderas. ¿Esto qué quiere decir? Hay veces que nos llamáis al Ministerio de Agricultura y algún veterinario clínico y nos viene a decir pero ahora me van a controlar cuántos antibióticos uso. Y dices, bueno, a ver, no es que vaya a controlar cuántos usa, es que tú eres el técnico, tú tienes que saber si se dan las condiciones que dan al reglamento. Si realmente tú tienes una justificación técnica, adelante, esto es lo que pone el reglamento. Pero cuando el argumento es, claro, es que si yo no les pongo antibióticos no me sale rentable. No les sale rentable al ganadero. Yo no puedo arruinar al ganadero si le quito los antibióticos. Pues aquí nadie quiere arruinar a nadie, pero es que el reglamento es muy explícito. No puede sustituir una mala gestión de las explotaciones ganaderas. Entonces, tratar a los animales cuando nos llaman y nos encontramos un cuadro clínico, por supuesto, es una obligación de los veterinarios por un tema de bienestar animal. No puede un veterinario dejar un animal sin tratamiento. Si el animal está enfermo, nadie tiene ninguna duda que hay que tratarlo. Lo que no se va a poder hacer es tratar a este animal con un animal concreto, no sería muy problemático, pero hacer un uso metafiláctico que implicaría quizás tratar todo el rebaño y como veterinario desentenderme de lo que pase después. Esto también genera mucha duda al veterinario, porque muchas veces lo que nos dicen es, vale, y si yo le digo al ganadero que haga unas cosas y el ganadero no lo quiere hacer, ¿yo qué hago? Pues es obvio, nadie pretende que un veterinario le ponga la pistola en la cabeza al ganadero para que mejore el sistema de higiene. Nadie pretende que le chantajeen y que le mande un matón a casa. No tenemos ninguna intención de que las cosas vayan por ahí. Pero sí también hay que asumir responsabilidades. Un veterinario es un técnico y el técnico que ve esta necesidad de tratamiento metafiláctico también puede estar viendo, o debería por lo menos echar un ojo a si las condiciones de producción tienen una higiene adecuada, si se han tomado medidas preventivas frente a la patología que me está causando el incremento de consumo de antibióticos. Como mínimo, el veterinario debería de emitir unas recomendaciones. Que luego el ganadero no lo hace, estoy totalmente de acuerdo que ahí acaba la responsabilidad. Cada uno tiene su responsabilidad, esto es una cadena y cada uno tiene su responsabilidad hasta donde llega. Pero el veterinario no puede olvidar que tiene estas responsabilidades que le asigna el reglamento. Hay otra opción, como os decía, el reglamento solo contempla 2 casos en los que se pueda tratar animales que no estén enfermos. Un caso es la profilaxis, que es una administración a un animal o un grupo de animales antes de que existan síntomas clínicos para que no aparezca la enfermedad. Cuando el reglamento piensa en profilaxis, por poneros un ejemplo muy claro de lo que sería una profilaxis, es una cirugía intraabdominal en condiciones de urgencia en el campo. Pues parece bastante obvio que sin una cobertura en ese animal en concreto en el que lleva a cabo la cirugía, pues parece bastante difícil que no haya problemas secundarios. Es un caso muy concreto el de la profilaxis. Cuando lo que queremos es tratar un grupo de animales no sanos, porque no son del todo sanos, pero animales que todavía no han iniciado la enfermedad clínica, es solo en el caso de que se cumplan las condiciones para la metafilaxis. ¿Cuándo puedo hacer uso de esto? Pues como os decía, hay que seguir trabajando, hacer directrices que lo clarifiquen, pero siempre tiene que ser previo diagnóstico de una enfermedad clínica en parte del grupo. Es decir, la metafilaxis no es bajo los animales del camión
y por si acaso se me van a poner malos, les tengo que dar ya el chute. Eso no es metafilaxis. Metafilaxis es una vez que han aparecido los síntomas clínicos, se tratarían el resto de los animales del rebaño, siempre que se cumplan, estoy resumiendo las condiciones para la metafilaxis, pero tened en cuenta todas las condiciones adicionales que he ido comentando a lo largo de la normativa. Aquí yo puedo entender la preocupación, muchas veces nos llaman veterinarios que realmente están preocupados sobre cómo se va a gestionar esto o cuál es la sostenibilidad de las producciones. La metafilaxia no hay que entenderla como un acto aislado. Y a esto me refería antes cuando decía que un veterinario que es reiteradamente llamado por un titular para que le trate a los animales no puede desentenderse como técnico de lo que pasa en esa explotación. El uso de la metafilaxia muchas veces nos argumentan que es imposible trabajar sin ella, es imposible la rentabilidad. Solo hay una herramienta, que es tomar medidas sanitarias. Y las medidas sanitarias no son agua de Lourdes, quiero decir, las medidas sanitarias es algo que tiene efecto a largo plazo, que no nos puede pillar de, ay, que hoy ha entrado en vigor el reglamento, venga, empieza a aplicar las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias las deberíamos de estar trabajando desde ya, si no hemos empezado. Nos va a venir un cambio muy brusco con el uso de metafilaxia en enero. Por tanto, todas estas medidas preventivas las deberíamos de empezar a aplicar, a evaluar y aplicar desde ya, porque es que si no, cuando llegue la aplicación del reglamento y el veterinario no puede hacer un uso metafiláctico fuera de la definición de metafilaxia, nos va a pillar tarde. Entonces, hay cosas que tener en cuenta. La metafilaxia indefinida en el tiempo está fuera del reglamento, lo dice muy claramente. Por tanto, que no podemos pensar en la metafilaxia como un tratamiento medicamentoso aislado, sino que siempre debe de estar integrado en un plan sanitario, siempre que tiene que haber medidas que yo estoy de acuerdo y sé lo que podéis estar pensando ya, pero no hay enfermedades que no se erradican, lo sé, pero por lo menos lo que estamos seguros es que no hay enfermedad que cause consumo de antibióticos que por lo menos no reduzca la dependencia de la metafilaxia a través de medidas de higiene y bioseguridad. Otra cosa que va a cambiar es las condiciones de prescripción. Hasta ahora teníamos la prescripción ordinaria, que es la ideal, es en la que los veterinarios trabajan con un marco jurídico más cómodo porque se hace todo de acuerdo a la ficha técnica y no tienen ni siquiera que pensar en tiempos de espera. Esto sería lo deseable, pero no siempre tenemos el arsenal terapéutico necesario. Por tanto, la normativa sigue contemplando la posibilidad de esta prescripción por vacío terapéutico. En este sentido, pocas novedades respecto a lo que ya teníamos. Tenemos una prescripción que con la normativa vigente, que es el Real Decreto 109, esta prescripción excepcional podía ser de dos tipos, o por vacío terapéutico o cuando, sin necesidad de que existiera un vacío terapéutico, el veterinario, bajo su responsabilidad, decidiera cambiar algunas de las condiciones establecidas en la ficha técnica, que es la llamada prescripción off-label. ¿Cómo va a quedar ahora? Pues esta prescripción por vacío terapéutico sigue recogida en el reglamento y así lo estamos contemplando en nuestro borrador de Real Decreto, poco que añadir a lo que ya dice el reglamento sobre esta prescripción, y la prescripción off-label desaparece como tal del reglamento. Los únicos casos en los que se pueden variar las condiciones establecidas en la ficha técnica es cuando hemos tenido que ir por vacío terapéutico a modificar, por ejemplo, la especie o la indicación para la que está autorizado el medicamento. Aquí parece lógico que si lo estoy utilizando en una especie diferente a la autorizada, el veterinario tenga la flexibilidad de cambiar por lo menos la dosificación o lo que considere de la ficha técnica. Pero también hay que tener esto en mente, que este cambio fuera del marco del vacío terapéutico desaparece del nuevo reglamento. Ya no podemos cambiar la dosificación
o no podemos cambiar la vía, o no podemos cambiar cualquier otra indicación de la ficha técnica si no es en el marco del vacío terapéutico. Aquí tenemos un matiz nuevo. Hasta ahora la normativa te decía que cuando podías acudir al vacío terapéutico cuando no había algo autorizado para esa enfermedad. Ahora la palabra enfermedad desaparece, te habla de vacío terapéutico para una indicación diferente. ¿Cuál es el matiz? Pues ya no tiene que haber una patología. Por ejemplo, cuando estamos aplicando un medicamento para fines reproductivos, antes se nos quedaba estrictamente fuera de lo que era la prescripción por vacío terapéutico, ya que no se trataba de una enfermedad. Ahora, al hablar de indicación, nos amplía un poco el ámbito. El procedimiento de la prescripción excepcional por vacío terapéutico, aquí os he reflejado la de animales no productores de alimentos, es bastante similar. El concepto es como una escalera, es decir, tenemos que ir subiendo los peldaños para ir al peldaño siguiente. Hasta que no hayamos descartado la primera opción, no podemos ir a la segunda. Hay 3 artículos, no me voy a extender, uno es para no productores de alimentos, otro para productores de alimentos y otro para la acuicultura, reflejando sus peculiaridades. Otra novedad, y esta yo creo que para positiva, hasta ahora la normativa nos hablaba de una autovacuna como algo que se usa en la misma explotación. Entonces esto nos dejaba sin arsenal terapéutico en algunos casos en los que el vínculo epidemiológico con esa explotación era muy, muy grande y quizás no tenía del todo sentido. Ahora el reglamento amplía esta posibilidad y te habla de que una autovacuna se puede usar entre animales elaborado a través de muestras de animales de la misma unidad epidemiológica. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que nuestro reglamento de medicamentos nos vincula a la definición de unidad epidemiológica que viene en el reglamento de sanidad animal, que es un grupo de animales con la misma probabilidad de exposición a un agente patógeno. Esta frase, que puede parecer cerrada, cuando te pones a llevarla a la práctica, es una indefinición. Puedes, en una misma situación, una persona puede interpretar que tiene la misma probabilidad de exposición a un agente patógeno o no. Estamos trabajando en el Real Decreto para definir qué se considera que son de una misma unidad epidemiológica. Un ejemplo muy claro, y así lo indica la EMA en su documento de líneas directrices, sería, por ejemplo, el de una integradora. Son animales que no han estado en contacto, no son de la misma explotación, pero parece muy claro que van a estar en contacto. Por tanto, se pueden considerar a efectos de usar una autovacuna animales pertenecientes a una misma unidad epidemiológica. Y hasta aquí mi presentación. He ido un poco rápido, espero no haberme pasado mucho del tiempo, pero son muchísimas cosas las que incluye todo este cambio normativo. Quédate con nosotros, por favor, ahí desde casa para poder luego contestar las preguntas que seguro que han ido